Me siento que he vivido exactamente en un momento especial. Allí salí embarazada. No obstante eso, quise que mi hija naciera en Cuba y con 7 meses de embarazo hice el viaje autorizada por el médico para que naciera aquí. Un problema de simplemente no de nacionalidad, que tuviera derecho, no, era que naciera en nuestro país. Regresé a Los Ángeles cuando ya tenía 2 meses de nacida y después continué mis estudios. Aquí comencé a trabajar en febrero de 1961 en la primera Dirección Provincial de Salud que se creó en la época en que el doctor Machado Ventura era ministro de Salud Pública. Siento el gran honor de ser la primera secretaria de la primera Dirección Provincial de Salud. Fue para mí una experiencia muy linda y encontrarme con compañeras de procedencia muy humilde, con menos conocimiento. Me sentí útil, no solamente en mi trabajo, sino también ayudando a aquellas compañeras sin lastimar su sensibilidad ni que se sintieran mal, a trabajar como secretarias de diferentes oficinas. Llegué a amar el trabajo porque lo que busqué en él fue el trabajador. Hay puntos en que hay que apoyarse, sobre todo cuando algo no te gusta tanto. Y tantos papeles y tantos controles no era lo que más me entusiasmaba. Y pude ayudar a muchas personas con las que se le habían cometido violaciones de años anteriores y poderse resolver. Había personas hasta accidentadas en clínicas mutualistas y nunca habían cobrado, nunca habían recibido ningún pago por el accidente sufrido. Al mismo tiempo era la jefa de personal de mi propio centro de trabajo y no era fácil. La disciplina era muy fuerte, las llegadas tardes, todo, y eso trataba de manejarlo con la mayor delicadeza posible porque había que exigirlo y he sido exigente, pero hay que respetar mucho la vida del trabajador y sus problemas. Y se comprometió con Torres que si recibía apoyo, crearía un centro de información provincial. Torres, con todo su entusiasmo, aceptó y en consejo de dirección, sin yo saber nada, se estimó que yo debía ser la encargada de ese centro provincial de información. Compañero Joaquín Torres Collazo, una persona de gran cultura, era el que estaba dirigiendo. Había comenzado con Pedraza y se había quedado para dirigir el centro de información. Hay que señalar que ese fue mi primer maestro, porque él sabía que yo no sabía nada de esa actividad y me dio clases conversando, me proporcionó libros. Fueron las primeras lecturas de los grandes de la información científica. Recibí un adiestramiento en todas las áreas del centro y regresé finales de agosto, principios de septiembre de 1969. Así es cuando ya en noviembre pudimos comenzar, fui preparando las condiciones de salón de la parte que trabajaba en la planta baja, 3 oficinas, la cual prácticamente ocupaba el espacio de 2 pequeñas oficinas y esa fue la sala de lectura. Esta sala de lectura tenía la configuración de una oficina
Y pensé que para atraer al usuario era necesario crear un ambiente muy agradable. El usuario tampoco conocía de la existencia de la actividad científico-informativa de forma general. Ese año 1970 fue muy importante en mi vida también. Pienso que en el caso mío fue un caso muy discutido, tengo que decirlo hoy en día, porque era una etapa en que el historial revolucionario era muy importante, lógicamente. Hay que vivir una revolución para darse cuenta, y he tenido la suerte de haber pasado por todas las etapas, desde el mismo inicio de las rupturas de relaciones hasta nuestros días. El Centro Provincial recibió del Centro Nacional la suscripción de 250 títulos de publicaciones, las mejores del mundo. Y en número, no un ejemplar, varios ejemplares que se ubicaban en las unidades donde el servicio existía y el nivel de la institución de salud. Casi todas incluso estaban en idioma inglés. Y ya sabemos que el usuario nuestro de esa época que quedó en el país, muchos de ellos en la base sobre todo no conocían, pero bueno, fue otro empeño por parte de nuestro usuario de la base y de labor del bibliotecario, que aunque no conociera el idioma, facilitar. En el Centro Nacional se hacían revistas de resúmenes y esos resúmenes iban en español. Las revistas de resúmenes jugaron un papel muy importante, por eso señalo que en la etapa inicial lo importante fue publicaciones, porque era dar a conocer, y ahí surgió la revista de resúmenes precisamente para dar el resumen de los mejores artículos, se pudieran leer en español y hacían entonces, si había un interés en lograr el artículo completo, ya remitía a la publicación. Todo esto jugó su papel muy importante en la base. De esas 250 títulos ubicados en la red, era un gran avance. Y recibimos más de 2000. Yo las solicité y me dieron las copias que tenían en archivo de las investigaciones bibliográficas realizadas en el Centro Nacional. Eso ayudaba, porque si el usuario pedía una bibliografía de un tema que ya había sido trabajado, se le daba el duplicado en el acto. Y si él quería actualizar o quería ampliar o quería una variante, ya eso era lo que se añadía, pero ya iba resolviendo. Quiero decir que en esa época las búsquedas bibliográficas se hacían a través de los índices médicos y de Excerpta Médica. También había que enseñar al usuario la importancia de saber utilizar, aunque nosotros hiciéramos las búsquedas y se las diéramos, ese tipo de publicación. Ella desde el primer momento combinó esa visión de ser parte de una red nacional, es decir, su centro era la extensión, la materialización a nivel de ese territorio de lo que era la visión del Centro Nacional de Información, pero al mismo tiempo era un centro propio de Villa Clara, es decir, era el centro que representaba la forma en que la gente en Villa Clara y la historia de Villa Clara condicionaba cómo se resolvían los problemas de la información científico-técnica allí, con una perspectiva muy original, muy creativa, con un compromiso con la comunidad muy especial y con una articulación con el sistema de salud que fue incluso enseñanza para todo el sistema nacional. Entonces eso tiene un significado especial, porque ella era una persona que siempre fue fiel a la visión global del sistema de salud y del Sistema Nacional de Información, y defendió también la autonomía, la creatividad y la importancia de innovar, de hacer cosas propias a nivel de los territorios. La familia no podíamos movernos, no teníamos casa todavía en La Habana, pero que viniera rápidamente. Y así lo hicimos.
Yo era una persona preparada, pero preparada general. No era médico, era el médico el que se pensaba siempre y por tanto creo que fue una distinción, fue una confianza, fue algo especial y una carga al mismo tiempo de pensar en la responsabilidad que asumía. Y ahí comienzo con el doctor Aldería y me dice: Daisy, hay que hacer compra de publicación y yo de esto no sé nada. Y yo le dije: yo tampoco, pero hay que hacerlo. Lo que se nos ocurrió fue pedirles a todos los asesores de las distintas especialidades que trabajaran un plan de compra con nosotros. Analizar el país completo, la red completa, el nivel de los hospitales y las especialidades que tenían y los títulos básicos que debían tener. Así se hizo el plan, así se adquirió el plan y así aprendimos a hacer un plan de adquisición con la asesoría de los mejores conocedores de las distintas especialidades y demás. Debo señalar que entre ese mundo de publicaciones, de gran número de publicaciones que el centro hizo, existió una muy peculiar y que yo quise mucho: el periódico semanal o semanario Información Corriente. Información Corriente recogía todo el quehacer de la salud pública en el país, increíble, de todas las provincias. Tenía distintas secciones. Cualquier compañero del Centro Nacional podía escribir sobre un tema. Tenía unas secciones fijas de terminología médica y aspectos de redacción, de lingüística. Yo tengo que señalar que en mí el usuario ha sido el eje fundamental de mi trabajo, porque yo aprendí información con el usuario, a escuchar al usuario, a entrevistar al usuario y poner el trabajo, convencer a los bibliotecarios, a los trabajadores de la información que estuvieran conmigo en esa etapa de la importancia de escucharlos y de ver por qué. Yo le decía a una bibliotecaria: tú sabes por qué este usuario, aquí tienes 50 personas en el día, pero de esas 50 personas hay una que se repite 20 veces en el mes. ¿Y por qué los demás no vienen? ¿Te has ocupado de ver por qué no viene a la biblioteca? Empezamos a conocer las características de Daisy. A veces incluso no entendíamos su manera de decir: no, esto se debe hacer así, el respeto al jefe, ¿por qué? La disciplina. Esa disciplina que Daisy llegaba por las mañanas y a las 8 de la mañana pasaba por cada oficina a ver si las personas estaban sentadas en sus puestos. Nos hablaba mucho de los modales, cosa que ella sentía mucho. Ella le interesaba mucho que la persona, no importaba los recursos que tuviera, pero que había que tener los modales, la disciplina, la forma de vestir, la forma de venir a trabajar, no venir a trabajar con rolo, ver cómo te sentabas, muchas cosas que fuimos aprendiendo, quizás por la formación que ella había tenido, y de verdad que para nosotros, decíamos, era una escuela trabajar con ella. Información Corriente quedó como una hija para mí, y ellos a fin de año hacían un álbum completo de todo lo compilado en el año y me lo regalaban. Porque increíblemente, ¿qué es lo que yo quisiera que quedara y que se dieran cuenta actualmente, a pesar de las dificultades? Que es que nuestro sistema repercutió mundialmente, porque venían personalidades de distintos países para conocer un país que estaba aislado, para conocer qué se hacía en información científica en Cuba. Pero que algo en el centro que ha permitido que el centro subsista con comprensiones e incomprensiones, subsista, ha sido respetada aquella estructura inicial
creada por el doctor Pedraza, seguida por... Y lo que han hecho es incorporar, ampliar, mejorar calidad, nuevas cosas, o sea, la tecnología, lo que haya llegado en cada instante, lo que se ha usado, el CD-ROOM, después ya la computadora está moderna, todo este sistema, todo lo que fue incorporado, pero que existió siempre, muy respetado, una base, una solidaridad muy grande entre los trabajadores. Y yo creo que su aporte ha sido fundamental, porque además tienen siempre un significado especial, que las personas que se quieren, las personas que tienen símbolos o que son símbolos de lo que representa un proyecto estén ahí y que sean fieles al proyecto. Y yo creo que ella ha representado eso para nosotros. ¿Cómo estábamos integrados? La imprenta era querida por todos, trabajo voluntario en la imprenta, asambleas se hacían algunas en la imprenta, entre personal calificado, editores, digamos los diseñadores, traductores, de especialistas de información. La imprenta era para nosotros como, no sé, un lugar lindo, tratar con los compañeros, los obreros de la imprenta. Ellos siempre se sintieron muy bien. Como experiencias también lindas, podemos decir que estando la doctora Lina Job en Nicaragua y conversando allí del desarrollo del centro de información, ella sugirió que yo debía ser la persona que debía ir a asesorar, que yo podía asesorar a CENIDO, Centro Nacional de Información y Documentación en Salud. CENIDO recién comenzaba y estuvo la directora aquí, y ya después posteriormente yo fui a Nicaragua durante 2 periodos, año 82, periodos cortos, y año 83. Ya cuando se prepara el otro viaje, ya estaba prohibido que las mujeres fueran a Nicaragua porque era muy peligroso. Ya en el 83 incluso se presentaron varias situaciones muy difíciles, y entonces viví el mundo de los colaboradores. Les organicé una biblioteca en mi segundo viaje. Le hacía traducciones también en inglés me pedían de noche que le hiciera traducciones de aspectos de distintos cortos, los médicos. Yo se las hacía de noche. Pero también eso me ganó de que, como trabajaba con todas las especialidades que había allí, cuando había una fiesta en Nicaragua, porque se la daban a un grupo, a los epidemiólogos, a los tal, o al pediatra, o no sé qué, me invitaban, porque yo era parte de todos ellos. Y entonces iba y bailaba, que siempre me ha gustado bailar enormemente, bailaba a morirme. Así fue mi estancia en Nicaragua y me sentí muy bien entre ellos. Se me da la misión de la escuela, no yo como directora de la escuela, pero en función del funcionamiento y el adiestramiento, y en visitar y en dar conferencias en la Escuela de Técnicos Medios en Bibliotecología. En esos años de la escuela, atendiendo a los técnicos en bibliotecología médica, uno se da cuenta, tuve mucho contacto con ellos. Yo visitaba mucho a los técnicos en sus clases, cómo vivían, las habitaciones, cómo era la vida de ellos. Me daba cuenta que al conversar con ellos de distintas, según las asignaturas, la importancia y el mensaje del usuario, la formación ética profesional de ese personal, me di cuenta que hacía falta un texto, porque todo aquello quedaba en clase, en notas, y entonces 2 compañeras más trabajamos, son autoras, Isabel y Elsie, y hicimos el libro de bibliotecología, elementos básicos, y después salió otra segunda edición, y eso se repartió a todas las bibliotecas del país. Ese libro recogía ese manual, todo de la información y todo lo que es una biblioteca, cómo debe funcionar, la ética del bibliotecario, el sistema de clasificación, todo. Fue un libro que realmente creo que resolvió en aquel momento un gran problema.
Estuve en selección de fuentes de información ya en una etapa que comienza a ser difícil. Fue el último plan de compra que se hizo con cerca de $1 millón. Ya ahí, a partir de ahí te estoy hablando del año 1988 a 89. Ya viene el declive. Y fue un aprendizaje, fue una cosa nueva para mí y por lo tanto muy importante en mi vida. Aquí ocupé la responsabilidad de coordinadora del Centro de Información, de Documentación e Información. Creo que en general, no puedo decir no como una cosa absoluta, pero creo que la representación desde su sede de ella ha emanado un sentido de solidaridad, de amistad, de que haya buenas relaciones entre todas las personas que funcionan en las distintas oficinas, son acogidas con gran cariño. No importa de qué país se visite. Y creo que esto debe ser una línea que debe mantenerse, porque yo creo que es lo que le da a que uno llegue a amar la representación en un todo. No solamente la de uno del país, sino pensar en la representación de la Organización Panamericana y OPS, OMS, como una organización en la que se trabaja con ese espíritu. Fuimos 5 compañeros allí en calidad de prestación de servicio, estuvimos unos meses y después fui designada para quedarme en el centro de documentación, en el área de procesamiento de la documentación, que es un área que Daisy creó, un centro de documentación OPSO, un centro especializado en documentos OPSO, pero en un momento en que en el país había una depresión con la información científico-técnica, producto de la caída del campo socialista, el periodo especial, y nosotros allí juntas hicimos bases de datos locales, creamos servicios de búsquedas bibliográficas, empezaban las primeras computadoras a trabajar, a dar servicios, nosotros servicios de fotocopia, servicio de bibliografía por encargo o al momento. Quizás Daisy, por la experiencia que había tenido en el área del Departamento de Desarrollo de la Informática, en el Centro de Información, tenía la visión de la atención al usuario, de los servicios diferenciados también, y empezamos a dar un apoyo grande al Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas, a las bibliotecas de la red y sobre todo a los centros provinciales también. Pero desde la OPS también Daisy fue como nuestra protectora, nuestra conexión con la Organización Panamericana de la Salud, y además ella mantuvo la vinculación con el centro. Y una cosa importante es que ella siempre vio al Sistema de Información de Salud y a la OPS como algo que tenía una continuidad. Es decir, ella incluso concebía el Centro de Información de la OPS como parte del Sistema Nacional de Información de Salud. Eso fue siempre una distinción. Y ahí ella siempre atendía con cariño, con profesionalidad, con esa delicadeza de ella. A todas las personas que iban a ver, y además colaboraba tratando de sacar el máximo de los recursos, las posibilidades que ofrecía la OPS para el sistema de información. Y desde OPS yo trabajé mucho para el centro. Eso sí, además yo seguía militando por el Centro de Información y por el sindicato del centro. Y yo era la ideológica. Entonces, cuando yo iba, pues estaban los compañeros de Infome en ese núcleo. Era un núcleo grande. Ya después en la OPS se luchó mucho por los trabajadores. Ya Daisy, cuando se jubila, es ubicada para trabajar colaborando, atendiendo a los consultores de la OPS y a la Escuela Latinoamericana de Medicina. En ese tiempo Daisy se entregó
a la creación de lo que era la biblioteca o el centro de documentación que tendría la ELAN. Hizo un trabajo donde ellos agradecieron mucho por mucho tiempo el contacto con Daisy, se mantuvo años trabajando con ellos también como parte de la OPS en la colaboración técnica con la Escuela Latinoamericana de Ciencias Médicas. Y ya después de jubilada, pues a seguir insertada aquí en el centro y con la calidad de siempre, con el optimismo de siempre, repito, y con esa vitalidad que tiene Daisy, que es también de admirar. O sea, Daisy es una persona admirada y admirable en todos esos aspectos de la vida. Yo siempre le he admirado esa mente, que a veces ella me decía la mente fría, que hay que tener el control de las emociones. A mí me daba gracia, yo decía el control de las emociones, pero con el tiempo fui aprendiendo que tenía mucha razón en muchas cosas y en las que no tenía razón. Hoy día yo conversaba y me dice, tú tenías razón en esto, usted tenía razón en lo otro, porque ahí hubo, bueno, una empatía que a lo mejor algunos no entendieron, pero hay personas que por algo nos conocemos y nos encontramos en la vida. Daisy fue también la persona que atendió el desarrollo del Sistema Nacional de Información de Ciencias de la Salud. Y también le tocó jugar un momento especial cuando se introdujo la automatización en el centro. Yo creo que esto fue una etapa brillante, muy importante en toda su vida profesional. Igualmente ella sustituía al director del centro cuando este no estaba, que en aquella época era el doctor Vicente Osorio. Ha sido muy responsable, altamente profesional, muy creativa, apasionada por la labor que ha realizado siempre en el centro y de unas condiciones humanas espectaculares. Yo siento un cariño muy especial por Daisy. Que se preocupa digamos, por su salud, por el bien vivir, pudiéramos decir, que está de moda ahora hablar del buen vivir. Bueno, ella es una persona del buen vivir, con una dignidad tremenda y con una delicadeza que se manifiesta en sus pepinos y sus cremas y sus movimientos de hacer masaje a la gente, y entonces crea toda una dinámica donde lógicamente las otras compañeras y eso disfrutan mucho de eso. Y bueno, hay que cuidarse porque ella termina poniendo un pepino en el ojo, te pone una crema, cualquier cosa tiene que tener. Si cae en las manos de ella es una persona que cuida, es una persona que quiere, que ama, que es una madre especial, amantísima, ejemplar. Donde siempre que se piensa en Daisy se piensa en Adriana, porque ella siempre habla de Adriana, siempre está pensando en Adriana, está preocupada por su hija es parte de su vida de manera esencial, y creo que realmente Daisy es de esas personas que nos inspiran, que nos sirven de referencia y que además la sentimos bien cerca porque es una persona que es amiga, que es fiel y que además tiene un compromiso de nación. Es una persona que es una cubana, profundamente cubana, femenina, profesional y valiente. Y creo que realmente es un lujo tenerla así, tener una gente así en nuestro sistema.